viendo la semana pasada, pues vamos a seguir recordando las características de la escultura. En cuanto a la técnica, pues cabe señalar en primer lugar que existe aquellas esculturas que se esculpen por todos lados y que permiten múltiples puntos de vista, y aquellas que se realizan solo desde uno y que permiten solamente un punto de vista frontal. Si se trata de lo primero, se trataría de un bulto redondo, como el que tenéis en la imagen, el discóbolo de Mirón. Bien, en este caso nosotros podemos ver la escultura por delante, por detrás, de frente, de lado, por arriba, por abajo. Se ofrece múltiples puntos de vista. Claro, dentro del bulto redondo nos podemos encontrar con una única figura, pero también con varias. Si nos encontramos con varias que componen una escena, nos encontramos con un grupo escultórico. Un ejemplo de ello son los pasos de Semana Santa. En esos conjuntos, como en esa crucifixión, pues nos encontramos con diferentes figuras que interactúan y que por tanto conforman un grupo. Pero también nos podemos encontrar con esculturas que lo que hacen es representar parte de un objeto, de un ser vivo o de una persona. Y lo más reconocible, digamos, es, bueno, el ejemplo, digamos, más reconocible, que puede venir antes solamente, es el busto. El busto no deja de ser un retrato en el cual el escultor, como en este caso Bernini, cuando retrata a su amante, lo que hace es centrarse en el rostro, representando sobre la cabeza, y parte del torso. En los bustos, pues en ocasiones se representan ambos hombros, y en otras, como la imagen, se prescinde de su representación. Bueno, cuando los escultores lo que hacen es plantear una obra que solamente se puede ver desde un punto de vista frontal y trabajando solo desde uno de sus lados, lo que están haciendo es un relieve. Podría ser parte de la decoración escultórica de un edificio, pero también podrían ser estelas realizadas individualmente y que se enclavan en ciertos lugares. El caso es que en todos ellos nos vamos a encontrar con nos vamos a encontrar con ese punto de vista únicamente frontal en la concepción de la obra, ya que la parte trasera, evidentemente, es lisa y no presenta, digamos, ningún interés por nuestra parte. Bueno, ¿qué tipos de relieves nos vamos a encontrar? Aun teniendo en cuenta de que incluso se pueden combinar entre ambos, pues estaría el caso del alto relieve. Un alto relieve es aquel en el que sus figuras sobresalen más de un 50% con respecto al fondo. Sería dicho caso esa escena de Centauromaquia que decoraba antiguamente el exterior del templo del Partenón en la Acrópolis de Atenas y que representa una escena de Centauromaquia. Un bajorrelieve, por el contrario, es aquel en el que las figuras
sobresalen menos de un 25% de su bulto con respecto al fondo. Es el caso de la llamada leona herida, uno de los relieves que decoraban el palacio de Salomón II en Nínive, en la antigua Siria, de la Mesopotamia de la Edad Antigua, como indica ser en la actual, como indica a localizarse en la actualidad en Irak. Lo podemos observar como la representación de este animal, herido por esas flechas, pues apenas sobresale del fondo. Y luego también lo podemos encontrar con el relieve inciso. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues en ocasiones los escultores, por falta de pericia, simplemente lo que hacen son incisiones sobre la piedra lisa para siluetear una figura, o realizar una inscripción, o ambas cosas al mismo tiempo. Pero en otras se trabaja con la escultura mostrando perfiles cóncavos. Se extrae menos material porque lo que nosotros identificamos como el fondo en realidad es la parte más próxima al espectador. Las figuras, digamos, se vacían. La diferencia de lo que sucede en los altorrelieves y en los bajorrelieves. Bueno, tenemos aquí un ejemplo, y eso se debe también a una de las peculiaridades del arte del Antiguo Egipto. En aquel entonces, los artistas de la época, aquellos que trabajaban decorando los templos, los palacios, los enterramientos, etcétera, etcétera, sabían que, al igual que hoy, pues en Egipto, las condiciones meteorológicas obligaban a trabajar de una manera determinada. Me explico. Debido a que el clima es soleado casi todos los días del año y donde las sombras generadas por el sol son muy duras, entonces hacer visible lo que se quería esculpir en el exterior de los edificios podía hacer que no se visualizara bien. Así que para poder jugar con las luces y las sombras, los egipcios en el exterior trabajarán con el relieve inciso. Van a extraer los materiales para que la silueta de aquello que se quiere representar fuese reconocible por los espectadores y fieles. Así, las incisiones se hicieron en esta estela para tallar los jeroglíficos y hacer una representación escultórica con esta esfinge, con ese disco solar, etc. Naturalmente que se puede combinar el altorrelieve con el bajorrelieve en la misma obra. Y un ejemplo de ello, que luego inspirará a otros artistas, es lo que hizo Ghiberti en el Renacimiento. A Ghiberti, en la llamada Puerta del Paraíso, le interesaba también representar el espacio de una manera realista basado en el recurso a la perspectiva unifocal.
Claro, en el caso de los pintores, estos iban a realizar líneas de fuga para dar esa sensación de profundidad de manera realista. Sin embargo, en el caso de la escultura, Ghiberti va a ir más allá. No solo va a emplear líneas de fuga, no solo va a representar a los personajes más grandes o más pequeños según se acerquen o se alejen en el espacio en relación al espectador, sino que también aquello que va a representar va a tener menos bulto según se aleja. Es decir, las figuras que voy a estar en primer término se trabajan con la técnica del alto relieve, mientras que aquellas que se encuentran en el fondo apenas sobresalen. A esa técnica se la conoce como la técnica del estaquiato. Vamos a seguir con la pintura. Bueno, aunque hay más técnicas de las que vamos a ver, estas digamos que vienen a ser las más destacadas y reconocibles a lo largo de la historia. Bueno, ¿cómo apareció la pintura? Pues en la prehistoria, cuando el ser humano descubre que hay sustancias, productos que tiñen y que permiten pintar de manera rudimentaria sobre las superficies. Así, por ejemplo, podían coger el tizón de una madera quemada y dibujar. Claro, ¿dónde lo van a hacer? Pues en las paredes, de las cuevas, de los barrancos, etc., empleando esos pigmentos naturales, procedentes de la tierra, también el caso de los tizones que había mencionado yo antes. Pero claro, por un lado, con el paso del tiempo, los artistas se van a dar cuenta de que se necesita un aglutinante para poder fijar el color mejor a la superficie. Porque si se emplean los pigmentos directamente, entonces van a desaparecer. Igual que las prendas, digamos, destiñen, pues los pigmentos que se aplicaban directamente pues se iban a erosionar y por tanto iban a desaparecer. Eso por un lado. Y por otro lado también se dan cuenta de que para poder pintar mejor necesitan una superficie no solo lisa, sino también de un color uniforme. Y claro, ¿qué color será? El blanco. Tras dar una capa de cal, los pintores pintarán en la superficie. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pues recurriendo a diferentes técnicas en función del aglutinante y la superficie que van a emplear. Pero bueno, en un primer caso, los pintores van a pintar sobre esas paredes que se cubren con yeso y que pasan a tener un color blanco por toda la superficie de un ancho a otro y también a lo alto. Así que claro, va a aparecer la pintura al fresco, que ya se conocía en la antigüedad. Bueno, la pintura al fresco sobre muro
consiste en preparar una superficie de una capa de yeso grueso y posteriormente otra de yeso fino y pintar sobre ella cuando el yeso todavía está húmedo, con pigmentos mezclados con agua. Eso obligaba a trabajar muy rápido y con escaso margen de error, con lo cual la técnica a la hora de abordar este tipo de obras era diferente de lo que luego veremos con la pintura de caballete. Es decir, que en vez de pintar toda la superficie con un color que pudiera servir de base y esbozar las figuras para luego ir realizando los detalles, en este caso lo que se iba a hacer en una misma jornada era una determinada parte. Imaginaros cómo se trabajó en esta obra, en la decoración de la capilla Scrovegni por parte de Giotto en el siglo XIV. Pues bien, durante varias jornadas, podrían haber durado semanas, meses, el artista y su taller fueron realizando diferentes partes de esta escena y una vez que concluyeron pasaron a la siguiente. ¿Qué podía ser? Bueno, pues por ejemplo podían ser varios rostros, una parte del cuerpo de una figura, parte de los fondos que son de color azul. Y claro, para poder trabajar así, ¿qué era lo que hacía falta? Pues hacían falta diseños previos, plantillas realizadas. Ahora mismo, pues cuando se trabaja con esta técnica en papel, y que se trasladan realizando incisiones, marcas con punzones, para tener claro que es con lo que se quiere trabajar en ese momento. Bueno, aquí veis cómo se está dando una capa de yeso grueso, una capa de yeso fino. Sobre el yeso grueso está ese diseño previo realizado en carboncillo. Naturalmente, pues en el caso de esos frescos, pues digamos que su elaboración es más rápida de cómo se trabajaba o cómo se pudo trabajar en el siglo XIV, aunque de todas maneras, pues digamos, nos permite hacernos más una idea. Bueno, desde luego que con el paso del tiempo los pintores no iban a estar interesados única y exclusivamente en decorar paredes. También van a buscar maneras para poder pintar sobre ciertas superficies. Y para poder realizar obras duraderas, ya en la antigüedad, pero también en la Edad Media, y que no se realizasen sobre una pared, pues van a realizarse sobre tablas, apareciendo la denominada como pintura de caballete. Bueno, en cuanto a esta técnica, ¿en qué consistía? Pues en mezclar los pigmentos con yema de huevo. Eso hacía que también, pues con el paso del tiempo, la pintura se ennegreciera y que tuviera un color más mate que brillante. Para poder trabajar sobre la madera, lo que había que hacer era algo parecido a lo que sucedía con la pintura al fresco sobre el muro. Tras preparar previamente la madera, que podía estar constituido por diferentes tablones unidos,
y lijarse, se daba una capa de yeso grueso y otra de yeso fino para poder pintar sobre ella. Eso sí, en ocasiones, y esto sucedía también con la técnica de la madera policromada, se podía añadir pan de oro. Para ello había que dar una capa de bol, esa mezcla de cola y arcilla que permitía pegar sobre la superficie los panes de oro que se iban a incorporar a la obra. Como tenéis aquí en esta crucifixión, que si no recuerdo mal es una obra del Trecento italiano, aunque nos puede recordar también a un icono bizantino. En el siglo XV, la pintura al temple se va a ir viendo desplazada progresivamente por la pintura al óleo. La pintura al óleo se realizaba inicialmente sobre tabla, pero en el siglo XVI los autores de la llamada escuela veneciana van a empezar a pintar sobre lienzos. Bueno, la pintura al óleo, ¿qué es? Pues la mezcla de pigmentos con aceite de linaza. Eso permitía también tener un colorido más brillante, aunque eso sí, también la pintura al óleo se endurecía con el tiempo y incluso también pues, se podía agrietar. Y era una pintura que se secaba más tarde. Esto puede parecer un inconveniente, pero posibilitaba poder mezclar los colores directamente sobre la superficie y poder llevar a cabo veladuras. Es decir, si por ejemplo se quería representar un velo o una transparencia, se podía dar una capa de color y luego pintar por encima. Eso es algo parecido a lo que visteis en el vídeo sobre la escultura policromada, la parte de las encarnaciones. El pintor pinta una vena de color azul y luego ya encima pinta por encima con una carnación rosácea. Bueno, luego además también tenía otra ventaja para los autores, y es que a diferencia de, por ejemplo, la pintura al fresco sobre el muro, los artistas podían pintar por encima y llevar a cabo correcciones. Así, pues, con el paso del tiempo o por la observación de las obras mediante rayos X, pues se han observado los denominados como arrepentimientos, es decir, que la obra inicialmente tenía un aspecto, pero que finalmente ha habido modificaciones que explican su aspecto actual. Eso, por ejemplo, se descubrió pues, en un proceso de restauración. Bueno, uno de los artistas más conocidos por llevar a cabo esos arrepentimientos de modificar su propia obra es Velázquez. Cuando trabajaba para Felipe IV, pues cuando observaba una de sus obras y si veía que algo no le gustaba, pues cogía los pinceles y llevaba a cabo alguna modificación. Pero bueno.
esto. Bueno, pues un ejemplo de ello pues, ha sucedido durante la restauración de una obra de Jean Manet, el políptico del Cordero Místico. La tabla central se restauró, queda por restaurar el resto, va a ser una labor que va a durar muchísimo tiempo. Y el caso es que cuando se restauró la obra, pues se observó que el aspecto del cordero era diferente, como que tenía un aspecto más antropomorfo o de ser fantástico que de una oveja real. ¿A qué se debería? Pues a que la obra pues, posteriormente debió de ser repintada. Y al comprobarlo, pues los restauradores decidieron recuperar el aspecto original, no de todos modos sin polémica. Por eso, pues, también se ha hecho pues, un chiste, digamos, asociativo, así, con el famoso Cristo de Borja. Bueno, en el siglo XVI los pintores empiezan a emplear lienzos para pintar sobre su superficie y eso presentaba ventajas mayores que a la hora de trabajar con la madera. Bueno, os doy un ejemplo. En el caso de una tabla policromada, ¿qué tamaño podía tener? Pues más bien limitado, por el hecho de tener que estar poniendo tablones para poder pintar. Una tabla de este tamaño suele ser excepcional. Sin embargo, pues sí que nos podemos imaginar lienzos de este tamaño o incluso mayores. También eso tenía una ventaja y es que las obras eran más ligeras, se podían trasladar más fácilmente de un sitio a otro, con lo que eso también va a estimular el mercado del arte. Luego, naturalmente, que los lienzos tenían un inconveniente y era que se podía deteriorar, romper, rasgar con una mayor facilidad de la madera. Pero de todas maneras, este era un inconveniente menor que el que ofrecía pintar sobre la otra superficie, en la que además había que trabajarla previamente. Con respecto a los lienzos, lo que había que hacer era, como mucho, dar una imprimación inicial, dar una mano en blanco para poder pintar encima. Y a veces ni siquiera eso. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de obra pintada al óleo sobre lienzo. Una obra realizada por Renoir, el impresionista francés. También hay que considerar otra cosa. Y es que en el siglo XIX, con la aparición de los tubos de hojalata, los artistas no van a tener que estar mezclando el aglutinante con el pigmento, con lo cual, entre otras cosas, van a poder salir al exterior con su caballete, su paleta, sus pinceles y sus tubos para poder pintar directamente el paisaje y no tener que estar haciendo bocetos previos y realizando las obras en su estudio. Bueno, otra técnica es la de la acuarela. La técnica de la acuarela consiste en pintar con pigmentos mezclados en agua sobre una superficie de papel. Claro, eso permitía a los artistas tomar bocetos en el exterior para luego realizar obras en el estudio cuando no pintar directamente paisajes en el exterior, como en el caso de esta obra. No obstante, la acuarela presentaba problemas. Al fin y al cabo, al pintar sobre la superficie, ¿qué pasa con el papel? Si se le echa algo encima, pues que se amolda. Así que había que tener especial cuidado a la hora de pintar y mientras se iba a secar. Lo que hagan para echar mucho agua. Me decías el papel haciendo un molde como para una magdalena, o sea, levantabas los bordes y echabas el agua. Y entonces os lo dejabas un rato que se humedeciese, sacabas el agua, dabas cola
en la parte levantada que estaba seca, y entonces lo pegaba sobre el tablero, de forma que luego lo dejaba secar. Al secar el papel, pues cuando ya estaba seco el papel, cuando tú pintabas con la acuarela encima, aunque le diese mucho agua, como el papel estaba tenso, estaba pegado al borde del papel, no se ondulaba, con lo cual te quitabas el problema de que el agua se te quedase en el charco. Hay varias maneras, pero naturalmente pues hay que trabajar de ese modo pues para evitar esos problemas de bombamiento. Si trabajas directamente sobre el papel, lo típico que se hace en los colegios cuando se pinta, pues naturalmente pues eso parece, en fin, el suelo de cráteres de la luna. Pero, digamos, de forma convexa de bomba. Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues al pintar sobre una superficie blanca, con pigmentos diluidos en agua, las obras van a tender a presentar tonos blanquecinos, a no estar presente el negro puro, a no ser que se acaben empleando tintas. Bueno, luego además también hay otra circunstancia, y es que es difícil corregir obras en las que se ha empleado esta técnica. Aunque eso sí, al pintar sobre papel, lo podían hacer los artistas y cometían un error grueso que impidía dar una mancha atrás. Pues simplemente el papel y empezar. No estamos hablando de un lienzo de grandes superficies, ni tampoco sobre una tabla, no digamos ya sobre una pared, dibujada para pintar al fresco. Luego también, pues estas obras pues, exigían y exigen una ejecución rápida, con lo cual, pues en muchas ocasiones, pues tienen un aspecto abocetado. En el caso del pastel, pues también es una técnica que viene a asociarse con la realización de obras que sirven como bocetos y de aspecto abocetado. Y también se van a realizar sobre papel. En este caso, ¿qué es lo que se hace con el pigmento? Pues se aglutina con yeso, trabajando por tanto con los llamados pasteles, es decir, tizas. También el hecho de mezclarse el color con este material y pintar sobre el blanco hace que los colores sean apastelados, que sean blanquecinos. Aunque eso sí, se puede utilizar el carboncillo para representar el negro puro. Bueno, en este caso, en las obras sí que se pueden llevar a cabo correcciones y también se puede difuminar el color, pero presenta un problema que no tienen esas otras técnicas, y es el problema a la hora de fijar el color. Se pinta directamente sobre la superficie y claro, esto hace que los pigmentos se puedan desprender de la superficie. Así que claro, pues actualmente pues hay productos que lo que permiten es ayudar a fijar el color sobre la superficie. También hay que ser especialmente cuidadoso para evitar que haya borrones a la hora, cuando se guardan y cuando se despliegan. Y también hay que tener en consideración que la restauración de estas obras de arte, como que se dibuja pasteles de gas, suponen un auténtico dolor de muelas a la hora de tratar de conservar dichas obras, porque claro, también hay que tener en cuenta una cosa, que están sobre papel, es decir, el material, pues digamos, pobre, bueno, hay que decir barato, de origen industrial, que se degrada, que se deteriora con el paso del tiempo, de manera más rápida que otras superficies. Bueno, acerca de la técnica del grabado, pues esta se refiere a diferentes técnicas en la cual se va a emplear una
superficie para llevar a cabo estampaciones sobre papel. Las planchas, por tanto, van a ser de madera o de metal, de piedra, aunque bueno, también hay que tener en cuenta que existe una técnica de grabado empleada actualmente de manera industrial, pero que también podía ser empleado por artistas, que era la técnica de la serigrafía, que a su vez también permitía imprimir sobre cualquier superficie. Bueno, ¿cómo se llamarían los grabados según el tipo? Bueno, pues si se emplea la madera sería la silografía, si se utilizan planchas de metal la calcografía y si se utiliza la de piedra la litografía. Pero aún así, pues digamos que hay diferentes técnicas. Digamos que una de las más recurrentes y en la cual pues destacaron artistas tales como Rembrandt y Goya es la técnica del albafuerte. En este caso se utiliza una plancha de metal, lo habitual en estos casos es que sea de cobre, y teniendo un diseño previo, pues se va empleando el albafuerte, es decir, se van empleando ácidos para ir eliminando material. Eso va a permitir obtener una suerte de grabado inciso sobre una plancha metálica que luego a la hora de llevar a cabo las imprimaciones pues van a permitir que se puedan realizar no solo obras en blanco y negro, sino también con una gama de grises, como en el caso de este grabado de hoy. Pero había hecho un grabado inciso como si fuera más bien un bajo relieve. Bueno, y luego ya por último, porque habíamos empezado con las obras que se realizaban sobre los muros, sobre las paredes, volvemos a otra técnica en la que también se va a pintar sobre ellas. Se trata del graffiti. Bueno, el graffiti no es solo, digamos, una forma de expresión del arte urbano y una forma de expresión del arte más contemporáneo, cuando no también pues entendido como una demostración de vapeurismo y falta de civismo, sino que también propiamente es una técnica. Esta aparece cuando tiene lugar la aparición de las pinturas acrílicas. Una vez que aparecen este tipo de pinturas en las que se emplea el pigmento mezclado con resinas industriales, se va a poder pintar prácticamente sobre cualquier superficie, incluso también sobre esos soportes que hemos visto con anterioridad. A todo ello también hay que sumar otra cosa, y es la aparición de los aerosoles, con lo cual no iba a ser necesario utilizar pinceles para poder realizar ese tipo de obras. En el caso del graffiti se van a utilizar sprays, aerosoles, también rotuladores e incluso también plantillas para poder llevar a cabo diseños previos. Es lo que sucede pues en un graffiti como este, obra de Banksy. Banksy es uno de los artistas actuales más conocidos del mundo y sin duda el artista de graffiti más famoso que hay, y al igual que otros grafiteros pues emplea un seudónimo, no es un nombre real, se desconoce pues todavía porque hay muchas conjeturas sobre quién debe ser quien está detrás de la obra,
Y el caso es que cada vez que aparece un graffiti de Banksy, este se convierte pues, en todo un acontecimiento en el mundo de la cultura. Como es pues, este caso, pues, donde representa pues, a esta mujer disfrazada, vestida de empleada doméstica, utilizando pues, digamos, esa suerte de ilusión visual, un juego de asociaciones, en el que busca, digamos, el humor y la ironía, algo pues, muy habitual en su obra. Bueno, la temática en la pintura, o más bien en las artes plásticas, se reduce pues, básicamente a dos tipos. La pintura abstracta y la pintura figurativa. La pintura abstracta es la más reciente en el tiempo, apareció a inicios del siglo XX y se debió a que los artistas se cuestionaron el papel tradicional del arte con la aparición de la fotografía. Si ya por medio de la técnica se podían llevar a cabo representaciones fidedignas de la realidad, entonces, ¿por qué los artistas tenían que realizar lo mismo? Podían buscar otras formas de expresión, separándose de la realidad. Y en un proceso que tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX, cuando aparecen los impresionistas, se llega finalmente a la realización de obras que no hacen referencia con algo que asociemos a la realidad, o al menos con algo que nosotros reconozcamos. ¿Me explico? Aquí tenéis una obra abstracta, un lienzo de Rothko, y ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues unas manchas de color azul sobre una superficie pintada también de ese color. ¿Quiere representar algo que nosotros reconozcamos y que sea algo figurativo? No. No es un retrato, no es un paisaje, no es una escena religiosa. Luego aquí tenéis una obra figurativa, la lección de anatomía del Dr. Tull. Rembrandt quería representar a un doctor dando una clase en la que está viviseccionando el brazo de un cadáver ante un grupo de alumnos con diferentes aptitudes. En este caso, pues nosotros reconocemos algo que asociamos a la realidad, pues, ya personajes vestidos pues, a la moda holandesa del siglo XVII. Pero de todas maneras, si nosotros vemos una representación religiosa o a seres fantásticos, como pudiera ser una sirena o un dragón, serían, digamos, personajes o elementos reales. No existen en la realidad. Pero ¿sería algo figurativo? Sí. Porque además, digamos, dentro de nuestra cultura, nosotros pensamos que una sirena tiene un aspecto determinado, que un dragón también lo tiene, es decir, pues con un aspecto pues, semejante al de un reptil, que pues, escupiendo fuego, que es capaz de volar, etcétera, etcétera. En el caso de la sirena, porque son mitad mujer, mitad pez. Luego ya, pues bueno, si... ¿Ese cuadro que nombre le da su autor? El de Rothko no lo recuerdo ahora. Ah. Puede a lo mejor formar parte de una serie de las.
Bueno, tenemos la pintura abstracta y tenemos la pintura figurativa, y claro, pues dentro de la pintura figurativa pues vamos a encontrarnos diferentes tipos. En primer lugar, el retrato. Los retratos pueden ser individuales o de grupo. Pueden ser de cuerpo completo, de medio cuerpo, o solamente del rostro. Pueden interesarse por la representación del paisaje o del interior de un edificio, o por el contrario, representar un fondo con un color neutro, como es el caso. En este caso, pues evidentemente, pues en este retrato de Baltasar y Castiglione, de Rafael Sanzio, pues se va a interesar en realizar un retrato de medio cuerpo, recurriendo a un fondo de color neutro para para que el espectador pueda prestar más atención a aquel que se retrata, para poder digamos, interesarnos por los elementos más destacados e incluso pues, hacer un ejercicio de introspección psicológica por parte del autor, que aún así pues, no renuncia pues, a tratar con detalle pues, partes de la vestimenta o a representar de manera delicada las manos. Bueno, el retrato como género es muy antiguo, ya fue cultivado por los griegos, por los egipcios. Sin embargo, en el caso del paisaje como género autónomo, pues fue algo excepcional hasta el siglo XVI-XVII. Es decir, se realizaron pocas obras de este tipo de manera autónoma, sin formar parte de otro tipo de escenas. Pero claro, esto empieza a cambiar en el siglo XVI por el auge de las ciudades y de la burguesía. Habrá cada vez más personas interesadas en adquirir obras de arte para formar colecciones en sus palacios, en sus residencias. Y claro, pues estas obras de arte van a responder a un nuevo gusto. No se van a interesar solo por que los artistas les pinten retratos a ellos y a sus familiares y amigos. O por tener obras religiosas. Se van a interesar también por otros géneros. Y uno de ellos será el paisaje. Los artistas van a pintar aquellos pues, relacionados con sus lugares más cercanos, luego posteriormente con otros lugares considerados como más pintorescos. Es decir, habrá artistas que realicen paisajes venecianos porque eran demandados por aquellos que compraban esas obras de arte, inspirados en una moda que inició Canaletto en su momento. Y por tanto, pues este tipo de obras pues vienen a corresponder a un gusto más próximo a la burguesía urbana que al de la nobleza, la iglesia y la realeza de dicha época. La Edad Moderna, la primera mitad del siglo XIX. Claro, ¿qué tipos de paisajes nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con paisajes urbanos, con paisajes campestres y también con marinas, que no dejan de ser los paisajes en los que se representan los mares, océanos y áreas costeras. En este caso, pues tenemos un paisaje pintado por John Constable. La Catedral de Salisbury, en este caso, pues combina el paisaje urbano con el campestre. Aparece al fondo la catedral y se ven las viviendas, al tiempo que observamos en primer término como un campesino pues trata de cruzar este riachuelo con un carro tirado con caballos, y mientras pues observamos pues, una cerca, el arbolado de los bosques, etc. Y como también, pues bueno, pues también se interesa por los efectos de la atmósfera, por la representación de este cielo nublado, por la plasmación de este arco iris.
La temática religiosa es aquella que, según nuestro punto de vista, en otras culturas pues naturalmente sería algo diferente, que guarda relación con el cristianismo, ya sea católico, ortodoxo, anglicano o protestante. Es decir, que lo asociamos con representaciones vinculadas a Cristo, la Virgen, a diferentes santos y santas, a escenas de sus biografías y también escenas relacionadas con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un ejemplo más que evidente es esta obra, el Cristo de Velázquez. Bueno, la temática mitológica naturalmente está vinculada a la religión de los antiguos griegos y romanos. Pero claro, estas representaciones se recuperan, se revitalizan a partir del Renacimiento, pero con un sentido diferente. Bueno, las representaciones de los dioses griegos y de personajes tales como los héroes, como en el caso de los héroes, en tiempos de la antigua Grecia y de la antigua Roma, no dejaban de ser más que representaciones religiosas, destinadas a espacios públicos, pero habitualmente a los templos, ya fuese a la decoración de su exterior o al interior. Naturalmente, pues cuando el cristianismo se extendió y se oficializó en el Imperio Romano, pues estas representaciones desaparecieron. Pero en el Renacimiento hay una revitalización del mundo clásico. Así que claro, la iconografía de los modelos de la mitología greco-romana van a reaparecer, pero con un sentido diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos mitos de la antigüedad clásica les podían servir para llevar a cabo alegorías sobre muy diferentes tipos. Sobre el amor, sobre la ambición, sobre el deseo, sobre la venganza, etcétera, etcétera. Por otro lado, también los artistas se van a interesar por esta temática porque les permitía representar desnudos y escenas vinculadas con lo sensual y lo erótico. Así, pues les va a permitir también, entre otras cosas, hacer unas representaciones ideales de la belleza, tanto masculina como femenina. Aquí tenéis un ejemplo. El nacimiento de Venus de Botticelli representa una escena mitológica, el nacimiento de la diosa, que no descendía de otra deidad, sino que literalmente surgió de la espuma del mar, sobre una venera, apareciendo por tanto desnuda. Pero claro, eso le permite a Botticelli hacer una representación ideal. La imagen de la diosa viene a ser considerada como el ideal de belleza renacentista, o al menos el ideal de belleza que sentía Botticelli, o que se consideraba como una belleza ideal en la Florencia de finales del siglo XV. Y de hecho, pues esa figura estaba inspirada en parte en una figura real, que era la amante de uno de los Medici, Giuliano, el hermano de Lorenzo el Magnífico. Así que claro, pues esa representación de una mujer de piel blanquecina, cabellos rubios, delgada, los ojos azules y una expresión, digamos, entre lánguida y nostálgica, pues se viene a considerar como el ejemplo de belleza renacentista, por excelencia. Hay un lío de piedras. ¿Eh? Hay un lío de piedras en los técnicos, que
En las piernas de ella parece que no está muy claro cómo corresponden unas con otras. Como si, digamos, te falta la rodilla y no casas en la rodilla con. Bueno, yo es que no me Están las dos piernas de delante de este y el otro que está por detrás. yo no me atrevería que, a pesar de que quisiera llevar a cabo algún tipo de incorrección anatómica, aunque No, ya, luego, estoy de acuerdo con es muy probable que no contara porque con el afán naturalista que sí que tenían los pintores del el barro. torso está relajado al otro, me parece que está girado. Y la otra pierna parece que la rodilla está vuelta para otro lado. Ya, pero es una postura como que en la que intenta, digamos que Dar movimiento. representarse, aparte de tratar de dar la hora de movimiento, pues tratar de representar un gesto en la que ella se da vergüenza de estar desnuda. No, me refería a las Sí, a la posición Las axial. a los términos eso. Bueno, la pintura alegórica es aquella en la que se busca representar algo que tiene un doble significado. Nosotros vemos una imagen, pero en realidad lo asociamos con determinada idea. Claro, las representaciones religiosas y mitológicas también pueden ser alegóricas e incorporar elementos alegóricos. Pero bueno, de todos modos esta obra nos sirve. En la cual pues, nosotros vemos una escena en donde están presentes unos símbolos con un doble significado que, digamos, hace que estas obras sean unas alegorías pictóricas. Bueno, en el caso del Bosco, ¿qué es lo que sucede con su obra? Pues aparecen símbolos, elementos de difícil interpretación y que hacen que el significado de sus obras en ocasiones sea complejo e incluso lleva a tal confusión por las posibilidades que hay que incluso pues, es para nosotros complicado saber sobre qué trata su obra o alguna de sus obras concretas. Bueno, en esta tabla, el Bosco, ¿qué es lo que representa? Bueno, la obra se denomina Extracción de la piedra de la locura y lo que vemos es a un grupo de personajes en medio del paisaje. Y aquí vemos a un cirujano que está operando a un enfermo, mejor sitio para llevar a cabo una operación de neurocirugía al aire libre. Luego además aparece pues, la figura de un religioso y esta mujer que nosotros podemos pensar que a lo mejor es la esposa del hombre que está siendo operado, una amazona, una sirvienta. El caso es que, para hacer referencia de que es una persona letrada, pues aparece con un libro puesto sobre la cabeza. En el caso del cirujano, pues aparece con un embudo, lo cual ya pues, nos hace cuestionar, al menos desde nuestro punto de vista actual, las propias habilidades y capacidades del mismo. Así que claro, pues nos hace hincapié pues, en esta obra pues, sobre los problemas que tenían las personas que se operaban por aquel entonces. Era más fácil que te quedaras peor que como estabas antes. Pero de todos modos, en la obra había que ir, digamos, un poco más allá. En la operación, el cirujano lo que está haciendo es extraer una flor. Al aparecer la figura de un religioso, pues sobre qué estaría haciendo referencia, cuando además el Bosco destaca la coquilla del personaje, señalando su sexualidad, pues la pérdida del vigor sexual del personaje, en parte por las secuelas de una operación, en parte también por las enseñanzas religiosas, que tratan, pues, digamos, de apartar del pecado
a ese personaje. Bueno, en el caso del Bosco, pues claro, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar pues, con elementos fantásticos en su obra, y la que es más conocida es el Jardín de las Delicias. Bueno, el Jardín de las Delicias es un tríptico de 3 tablas. Un formato al que recurrió en muchas ocasiones el pintor. Y básicamente en sus obras, donde aparecen pues, elementos fantásticos, pues lo que nos viene a decir es algo, digamos, muy simple. Y es que una vida de pecado, a donde te conduce es a la condenación eterna, al infierno. Pero claro, eso va a hacer, aún así, pues en este tipo de obras, pues nos vamos a encontrar con seres fantásticos que hace que estas obras pues, tengan un aspecto más bien real. También teniendo en cuenta que, a diferencia de otros pintores flamencos de la época, el aspecto de las figuras, de los personajes del Bosco, son, digamos, más simples. Vienen a reproducir, digamos, una suerte de arquetipos, no realiza retratos individualizados, con lo cual, digamos, que nos aleja más de la realidad, dotando también al aspecto de estos personajes como algo más propio de las miniaturas de la época que de las pinturas de sus contemporáneos. Bueno, en la tabla de la izquierda, ¿qué es lo que representa? Pues el Jardín del Edén. Aquí observamos a Adán y Eva, pero ya observamos con cosas extrañas. Aquí aparecen pues seres más bien fantásticos, como esta suerte de combinación de pez y pato, que a su vez está leyendo un texto, y este otro, esta suerte de reptil o de anfibio que tiene 3 cabezas. Y claro, lo que nos viene a decir el Bosco es que ya en el Jardín del Edén el mal está presente. Bueno, en la tabla central, la que se conoce propiamente como el Jardín de las Delicias, pues lo que aparecen es una gran multitud de personajes desnudos, de ambos sexos e incluso también de diferentes razas, los cuales aparecen interactuando entre sí. Es decir, los personajes se relacionan con sus contrarios y con aquellos que tienen su mismo sexo, pero también con plantas, con animales, con elementos de tipo fantástico. Y claro, pues lo que nos viene a enseñar, digamos, el Bosco es una suerte de enorme orgía en un lugar, pues digamos, de aspecto un tanto irreal. Al aparecer, pues animales con un tamaño más grande del que en realidad tienen, o con seres en los cuales pues, se combinan pues, formas fantasiosas de animales y de plantas. Y claro, pues ¿esto a dónde lleva? Pues al infierno, a la condenación eterna. Aquí pues vemos a una multitud de personajes, también hombres y mujeres, sufriendo tormento por parte de los demonios. Y en este caso, pues, curiosamente, pues, rodeados de instrumentos musicales, de ahí que a esta tabla se la conozca como la del infierno musical. Donde además, pues, curiosamente, se considera que esta figura viene a representar un autorretrato del Bosco, donde podemos reconocer pues, bueno, pues, ciertas formas que luego inspirarán a
pintores surrealistas, como esta navaja con una oreja, pero también donde reconocemos instrumentos musicales medievales, una gaita o una arpa de mano. Bueno, la temática histórica nace en tiempos de los antiguos romanos por el afán de propaganda que tenían los mismos. No conservamos pinturas históricas, pero sí que nos encontramos con esas representaciones alegóricas al servicio del poder, donde aparecen victorias militares. En el caso de la columna de Trajano o la columna de Adriano, o los relieves del arco de Tito. Ya posteriormente, en el siglo XVI, pero sobre todo ya en el siglo XVII, con la aparición de las monarquías absolutas, se van a representar escenas donde aparecen victorias en batallas. O bien aparecen escenas alegóricas donde van a estar presentes personajes de la mitología clásica, o bien se busca representar determinadas victorias militares. Al servir todo ello pues, para loar a aquellos que pudieran ser reyes, comandantes militares, príncipes, etc. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en el siglo XVII en España. Para el Palacio del Buen Retiro de Madrid, del cual pues apenas se conservan espacios, se encargó la realización de una serie de obras de arte que loaran las victorias militares españolas de la época. Todas ellas destinadas al llamado Salón de Reinos. Ese salón estaba decorado con los retratos ecuestres de Felipe IV, Felipe III, sus respectivas esposas y el que era por entonces el príncipe Baltasar Carlos. A su vez había representaciones mitológicas sobre los trabajos de Hércules, pero sobre todo por lo que este espacio ha sido conocido, ha sido por la representación de diferentes victorias militares que tuvieron lugar durante el reinado de Felipe IV. Así que claro, pues entre otras escenas, los pintores a los que se encargaron las obras representaron la salvación de Bahía, en la que curiosamente aparecen representados el propio Felipe IV y el conde duque de Olivares, el asedio de Cádiz, que en este caso pues, representa pues, la victoria del duque de Medina Sidonia ante el ataque de una flota inglesa, o el cuadro más conocido de todos ellos, el pintado por Velázquez, en el que representa la rendición de Breda, el cuadro también es conocido como el cuadro de las lanzas. ¿Vale? En esta obra lo que se representa es la rendición de la ciudad tras un duro asedio por parte de los tercios españoles, liderados por este personaje, el general Espínola, un italiano al servicio de la corona española. Ya anteriormente pues, había obtenido victorias militares, como la toma de la ciudad de Ostende, pero sin duda por lo que es más conocido es por la toma de esa localidad holandesa y más que nada por este lienzo. Bueno, con el paso del tiempo, la temática histórica se va a ir desvinculando de la propaganda. Los artistas van a llevar a cabo un tratamiento más neutro e incluso van a realizar este tipo de obras como medio de denuncia. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? De una obra de temática histórica donde hay, digamos, un tratamiento neutro de los hechos, distanciándose de la propaganda.
pues sería, por ejemplo, los cuadros del 2 y del 3 de mayo de Goya, sobre todo en el caso del lienzo del 2 de mayo. ¿Dónde estaría presente la denuncia de ciertos acontecimientos históricos? Pues en el caso del Guernica de Picasso, que podemos entender como una representación alegórica, pero también una denuncia de la guerra. Bueno, por el cambio que tiene lugar en el siglo XVI con la aparición de una sociedad, digamos, burguesa, los artistas van a desarrollar la temática de género o la pintura costumbrista. Es decir, los artistas anteriormente se inspiraban en la antigüedad, pero para realizar obras de otro género. Pero el caso es que a partir del siglo XVI aparece la representación de escenas populares desvinculadas de otros géneros, desvinculadas de la temática religiosa, del retrato, etcétera, etcétera, interesándose por tipos y escenas populares. Un ejemplo de ello es la obra de Bruegel el Viejo. Bruegel el Viejo era un pintor flamenco del siglo XVI. Aunque también realiza otro tipo de obras, por ejemplo aquellas de temática religiosa, especialmente es conocido por aquellas en las que representa a tipos y escenas populares de la sociedad de la época, y especialmente campesinos y habitantes de las ciudades. En este caso, ¿qué es lo que representa? Pues simplemente cómo pudiera ser un banquete de la época. Aparecen este grupo que podemos identificar por campesinos o por artesanos de la ciudad, o pequeños comerciantes, trabajadores de los talleres gremiales, que comen, que beben, a los cuales les atienden en la taberna, donde también están presentes los músicos, e incluso también deteniéndose en elementos anecdóticos, como por ejemplo este personaje que está rellenando una cántara, o esta niña que se está chupando el dedo. Bueno, también en el siglo XVI, aunque ya en el siglo XVII, digamos, es cuando aparece ya de manera decididamente autónoma este género, tiene lugar la aparición del bodegón, que también forma parte de la pintura de género. Al bodegón se le denomina también como naturaleza muerta. Y en este género, pues los artistas se interesan por estas representaciones en las que se van a representar flores, todo tipo de alimentos, es decir, carnes, pescados, frutas, hortalizas, piezas de caza. También se les va a acompañar con objetos de uso doméstico, es decir, recipientes, vasijas, vajillas, cubiertos, manteles. Eso les permitía a los artistas demostrar su capacidad para representar las calidades de los objetos. Pero claro, con el paso del tiempo, pues también los artistas van a tratar de ir un poco más allá. Bueno, aquí tenéis un bodegón de Cézanne. Cézanne recurre a temáticas tradicionales allá en el siglo XIX, pero las reinterpreta en base a su estética. Ahí entre las láminas podéis observar también otro de sus bodegones. Y bueno, ¿ya qué era lo que le interesaba? Pues simplificar las formas y reducirlas a objetos
geométricos. Él señalaba que en la naturaleza todo era reducible al cilindro, a la esfera y al cubo. Así que claro, cuando pinta un bodegón, pues qué mejor que representar, como en este caso, manzanas, que tienen una forma prácticamente esférica. Bueno, claro, eso también lo hará pues, buscando poner planos mediante el uso del color, utilizando colores contrapuestos para dar sensación de volumen, e incluso silueteando las formas, por eso se le considera un predecesor del cubismo. Pero de todas maneras, aún así, digamos que buscando empleando esa estética, en la cual, pues digamos, viene a ser un predecesor del cubismo, incluso de la abstracción en el arte, pues claro, recurre a una temática tradicional. Y por eso, ¿con qué nos encontramos? Pues con piezas de fruta, panecillos, un plato, una botella, un cesto, un mantel, es decir, elementos propios de bodegones que pudieron haber sido realizados por otros artistas en aquella época o en años o siglos anteriores. Bueno, sobre su composición. ¿Qué tipo de composiciones nos podemos encontrar en una obra? Que incluso a su vez se pueden combinar. Por un lado, nos podemos encontrar con obras donde domina una composición triangular. En una composición triangular, como esta, la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, pues nos encontramos que la cabeza de la Virgen es el vértice. Aquí nos encontramos con una diagonal y con otra, y la base del triángulo sería esta. Claro, cuando pensamos en una composición triangular, no estamos pensando en un triángulo rectángulo, estamos pensando en un triángulo equilátero. Los artistas recurren a este tipo de composición, además, cuando tratan de dotar a una obra de serenidad y equilibrio. Leonardo da Vinci, en la Virgen de las Rocas, pues, ¿qué es lo que busca? Pues llevar a cabo una representación donde domine la calma, la serenidad. No busca hacer una representación, digamos, dramática. Por ello recurre a esta composición. Bueno, si nos encontramos con una composición donde predomina una línea o las líneas diagonales, pues claro, ¿qué sensación nos va a generar por el contrario? Pues una sensación de movimiento, de desequilibrio, como en este lienzo de Tiziano. Hay una diagonal muy marcada. Porque claro, al ver a esta mujer que se abalanza sobre este hombre, pues por un lado nos quiere mostrar el movimiento, pero por otro lado también dotar a la obra de desequilibrio, que haya un dramatismo dentro de esta obra.
Claro, esto también hace otra cosa, claro, si una obra tiene una composición diagonal, nos da, digamos, esa sensación de desequilibrio, de dramatismo, pero ¿qué es lo que pasa si la composición es en aspa? Pues digamos que esas sensaciones se multiplican, el movimiento va a ser más desequilibrado, pero la sensación de violencia va a ser mayor. Bueno, no estaba incluida en la presentación, pero bueno, para hacernos una idea, vamos a ver una obra. Hay muchas pinturas del barroco que recurren a este tipo de composiciones, pero de todas maneras pues lo vamos a ver en esta. Bueno, aquí de San Felipe, obra de José Rivera. Bueno, pues en este caso vemos que hay dos diagonales que se cruzan en esta dirección, en parte por la temática de la obra, representar al santo martirizado cuando le están crucificando. Pero por otro lado aparece en una postura inestable, los personajes aparecen en posiciones y gestos forzados, se marca un movimiento muy acusado, pero por otro lado esto incide aún más en la violencia de la situación. Bueno, la representación de líneas curvas también nos puede expresar movimiento, pero lo frecuente, lo habitual es que cuando se recurre a la línea curva hace referencia a lo sensual y a lo propio. Bueno, aquí tenemos otro lienzo de Tiziano, otra obra del siglo XVI, representación del mito de Danae. Bueno, en el caso de Danae, pues su padre la encerró en una torre porque había, digamos, adivinado su futuro y quería quitárselo a toda costa. Pero es que Júpiter se había encaprichado de ella y para poder poseerla, pues se transformó en lluvia dorada, con lo cual ella se quedó embarazada. Para representar este mito, Danae aparece desnuda, acompañada de una sirvienta, y para acentuar el erotismo de la escena, pues no solo, digamos, que se conforma con representarla desnuda, sino que marca la curva más que significativamente para señalar la sensualidad de la escena. También, de todos modos, pues eso también se remarca en pequeños detalles. El propio gesto de ella con la boca algo abierta, la postura de esta mano, nosotros podemos pensar que tiene la mano puesta sobre su sexo. Y bueno, pues también porque claro, los grandes artistas aprenden de otros maestros anteriores, pues en el caso de Velázquez, pues se inspiró en parte
en esta obra para realizar esta otra, donde también nuevamente observamos como hay una línea curva muy marcada. La vemos el espejo, el único de sus desnudos. Bueno, en una composición simétrica, pues ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues los elementos que se encuentran a un lado tienen su correspondencia en el otro, con lo cual pues, literalmente podríamos doblar a la mitad la obra y ver cómo coinciden unas partes con otras. Claro, si se emplean triángulos en la composición, pues evidentemente, aunque sea solo uno, la composición también lo va a ser. Podemos observar cómo hay un triángulo en la composición formado por la Virgen con el niño, otro triángulo conformado así y otro tercer triángulo. Pero de todos modos, en el caso de esta obra, la Virgen de los Consejeros, o la Virgen de los Consejeros, la sensación de simetría va más allá. Y es que, claro, tenemos por un lado la arquitectura fingida en la que se encuentra esta obra. Naturalmente, los elementos que nos encontramos a un lado y al otro son idénticos. Las formas del paisaje también más o menos se repiten. El número de personajes que se encuentran a un lado y otro, pues prácticamente es el mismo. Hay 5 ángeles cantores a un lado y a otro con posturas prácticamente idénticas. Si este ángel tiene la cabeza girada en esta dirección, este otro la tiene justo en la posición contraria. Y luego además, pues a ambos lados hay 2 santos, aunque eso sí, son 2 santos diferentes, Santa Eulalia por un lado y San Andrés por otro. Claro, ¿dónde digamos se rompe esa simetría? Pues en las representaciones de los consejeros, 2 a un lado y 3 a otro. Seguramente si hubieran sido 6, hubiera representado el artista a 6 de ellos. Y además, pues sus rostros están diferenciados, son auténticos retratos. Aunque eso sí, las posturas son idénticas, la vestimenta igual, lo cual acentúa por tanto esa sensación de uniformidad. Así que por ello, cuando hay una obra de este tipo, ¿qué sensación a nosotros nos da? ¿Qué es lo que sucede? Pues que nos da una sensación de rigidez y de estatismo. Sucede muchas veces, incluso de manera deliberada, con los artistas cuando realizan la representación de un personaje y le representa en una posición frontal. Porque claro, aunque esto en la realidad no es, normalmente se representa de manera idealizada a aquellos que se retratan con los rasgos simétricos. Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar? Pues voy a poner otros ejemplos.
Bueno, en esta obra, el Santo Domingo de Silos de Bartolomé Bermejo, aparece el santo entronizado de frente. Apenas hay elementos en él que rompan con la simetría, formando pues, por tanto esta casulla, digamos, una suerte de triángulo, un tanto agua. Pero luego además, al encontrarse entronizado, pues nos encontramos con estas 4 representaciones correspondientes a 4 huecos, con lo cual, la sensación, 4 no 6. Con lo cual, la sensación de simetría es la. Bueno, otro ejemplo pues es uno de los retratos de Napoleón. Bueno, de Napoleón hicieron un gran número de retratos, diferentes artistas, su favorito era el pintor David, y sin duda pues el más conocido de sus representaciones es este retrato de Cuesta, de Napoleón usando los Alpes. Pero otro pintor recibió el encargo de representar al emperador de Francia y le va a representar entronizado. Y claro, pues al representarle sobre un trono, pues le va a representar mirando al frente, en una actitud rígida, utilizando dos cejos, uno a cada lado. Así que claro, en esta obra pues se tiende a la simetría, con lo cual pues acentúa también el estatismo y la rigidez. Ingres no es que quisiera burlarse del emperador, pero quería hacer esta representación, digamos, lo más parecida a cómo eran las representaciones de las divinidades clásicas, entronizadas con sus atributos de poder. Claro, Napoleón vio esto y ¿qué creéis? ¿Que le gustó o que no le gustó? No le gustó. Así que, claro, pues Ingres quedó pues, un tanto marginado en relación a otros pintores de la época, porque había sido, digamos, demasiado salvo, demasiado atrevido. Napoleón había, digamos, preferido otra cosa y se encuentra con algo, pues, digamos que para él bastante extraño y que no le servía para la propaganda. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar por hoy.